Bien, vamos a ver el día de hoy entonces lo que son el capítulo de progresiones, que es una progresión. Ya alguna vez han debido escuchar el término de un crecimiento progresivo, que es una progresión. Primero podríamos decir que es una sucesión de términos que tiene un crecimiento en base a una razón, ¿ya? Entonces primero tendríamos que identificar que es una sucesión de términos, ¿ya? Y en este caso, una sucesión, por ejemplo, podría ser cualquiera. mm, Hablando de un conjunto de términos, un conjunto de elementos podrían ser perdón, una sucesión. Por ejemplo, los números naturales, ¿no? 2, 3, 4. Básicamente esto es una sucesión, ¿no? Le sucede al 1, al 2 y así sucesivamente. Podemos hallar una regla fácilmente aquí, cómo va la sucesión. Podríamos tener otro tipo de sucesiones, por ejemplo, múltiplos de 3, ¿no? El 3, 3 por 2, el 6, el 9, y así sucesivamente. Tengo diferentes sucesiones. Pero, digamos, no habría por el momento no tenemos una regla básica. Podría tener, por ejemplo, este tipo de sucesión que se conoce como la serie Fibonacci. En este caso, la serie Fibonacci viene de la forma 0,1 y el siguiente término básicamente es la suma de los anteriores dos. Entonces 0 más 1 va a ser 1, el siguiente término va a ser 1 más 1, 2, el siguiente 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8 y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta es una término serie Fibonacci, ¿ya? Entonces, esas son sucesiones, ya que obviamente a un número le sucede otra, pero con una determinada relación. Para que sea una progresión, la razón de que tiene que haber una razón de cambio en esta sucesión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la primera ecuación, la primera sucesión, sí tiene una razón de cambio, ya que al primer número le sumo simplemente una unidad, ¿no? Si yo le sumo 1, voy a tener el siguiente número que es 2. Si yo le sumo el mismo número, 1, voy a tener 3. O sea, le voy sumando 1 y eso es constante. Esa razón de cambio es constante, ¿ya? Entonces voy cambiando 1, 1, voy sumándole 1 constantemente. Entonces no cambia el factor. En el segundo caso, esa es una sucesión también en la cual podría poner básicamente lo mismo, es decir, sumarle un mismo valor constante. Por ejemplo, 3 más 3 me va a dar 6, más 3, 9. Entonces le estoy sumando un valor. Podría tener también otro tipo de valor, en este caso, control C, control V, que le multiplique. En vez de eso, le puedo multiplicar el 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24. Entonces vean bien que estas tres sí tienen un crecimiento progresivo, porque acá les voy sumando un valor constante. En cambio aquí le voy multiplicando un valor constantemente. 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24 y sucesivamente. En cambio, en el tercer caso, no existe eso, ¿no? Le estoy sumando los dos anteriores, pero me da un número nuevo. Por lo tanto, básicamente no es una razón de cambio. Entonces, esta no es una progresión. Estos, en cambio, aparte de ser una sucesión, llegarían a ser una progresión. Esto simplemente sería una sucesión. Ya en este caso es solamente una sucesión. Y que nosotros conocemos, lo podríamos llamar como, se conoce como la serie Fibonacci,
ya, que es una serie también muy utilizada, al menos en términos de programación y otros, se utiliza esta serie. Entonces, estos de acá sí vendrían a ser una sucesión, pero al mismo tiempo tener una razón de cambio constante, ya sea sumándole o multiplicándole, se convertirían entonces en una progresión, ¿ya? Estos entonces son progresiones. Inicialmente, pero son sucesiones, y en este caso serían progresivas. Y por eso, ¿por qué llamamos progresiva? Porque tienen una razón de cambio. Entonces, a raíz de esto tenemos dos tipos de progresiones que vamos a estudiar. Tenemos lo que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Primero vamos a ver las progresiones aritméticas. Como mencionamos, es una sucesión en la cual el primer término, voy a trabajar ahora acá, al primer término le voy sumando un siguiente valor. Entonces, vamos a hacer de esta forma. Tendría una sucesión a sub 1, vamos a decir el primer valor. Luego vamos con un a sub 2. Y así sucesivamente podemos seguir con los demás términos. Vamos a empezar con 3 términos para tener una idea. Y podríamos continuar esto hasta un término, obviamente, enésimo. ¿Ya? Entonces es una sucesión. Para que sea una progresión aritmética, no solamente una sucesión, tiene que existir una razón de cambio. Y en este caso, esta razón de cambio, como es una suma, se conoce como diferencia. Básicamente, entre el segundo término menos el primer término, siempre hay una diferencia. Entonces, si yo hago lo siguiente, A2 A2 menos A1, o sea, el anterior, y sucede de la misma forma para cualquier valor. Digamos, puedo hacer A3 menos el anterior, es decir, A2. Y en forma general, esto va a suceder también para n menos a sub n menos 1. N menos 1. Entonces, en todos los casos, ¿qué va a suceder? Esta diferencia siempre va a ser igual a d. Es un valor constante. Entonces, si sucede esto, entonces decimos que es una progresión aritmética, donde entonces el siguiente número menos el anterior siempre me va a dar un mismo valor constante que conocemos como diferencia. ¿Ya? Entonces, en este caso, la relación de cambio se conoce como diferencia. Razón aritmética, que sería o diferencia, que sería el nombre adecuado para este valor. Como decimos que tiene una razón de cambio, todos decimos es cambio por una razón. Para diferenciar, razón aritmética. Y para diferenciar mucho más, es una diferencia, nada más. ¿Ya? Entonces, esta misma serie la podemos expresar ahora de la siguiente forma, ¿no? Esta, como es una progresión aritmética, puedo poner el primer término, hacer A1. El segundo término, básicamente, sería el mismo término anterior, es decir, A1
pero le voy a poner más esa diferencia. Este va a ser el anterior, es decir, igual al, voy a poner así, A2 más la diferencia, ¿no? Pero como este A2 está en función del anterior, que era A1 más la diferencia, entonces puedo poner igual A1 más la diferencia, diferencia más diferencia va a ser A2. Entonces esto lo puedo expresar como A1 más 2 veces la diferencia. Y así sucesivamente, entonces esto lo puedo expresar en función del primer término, es decir, A1 más, y si vemos bien, el primer término, el segundo término solo le aumento 1, para el tercer término le aumento 2 veces la diferencia, entonces para el término enésimo tendría que aumentarle n-1 veces la diferencia. Entonces de esta forma tendríamos ahora lo que es mi progresión, o puedo expresar esta misma progresión, esos términos, pero en función del primer término y en función de la diferencia. Y obviamente puedo hallar el último término sabiendo el término n, ¿no? ¿Cuántos términos quiero hallar de esta progresión? ¿No? Entonces puedo hallar hasta n términos aquí de esta progresión. ¿Ya? N sería entonces el número de términos de la progresión. ¿Ya? D es la razón aritmética o diferencia. ¿Ya? En este caso, N sería igual al número de términos. Esto es D, que sería la razón aritmética o diferencia. Y A1 que básicamente sería el primer término. ¿Ya? Entonces son los elementos que necesitamos identificar en una progresión aritmética. Y de esta forma entonces podemos expresar cualquier progresión. Un ejemplo de progresión, justamente decíamos los números naturales, ¿ya? Podrían ser los números pares, por ejemplo, los números impares. Pueden ser los pares, los impares, por ejemplo, en este caso, un ejemplo, tendríamos ejemplo. Vamos a ver si esto es efectivamente una progresión, ¿no? Los impares, el 1, 3, 5, 7, 9 puntos suspensivos. Esto es una progresión. Y voy a utilizar este término para decir progresión aritmética. ¿Ya? Vamos a verificar. Entonces acá lo que tengo que identificar, el primer término va a ser 1 y la razón, ¿cuál sería la razón de cambio? Lo que hago es, para primero verificar si es una progresión, voy a hacer lo siguiente, es decir, tengo que sacar 3 menos 1, que sería igual a 5 menos 3, o sea, el anterior, tiene que ser igual a 7 menos 5, tiene que ser igual a 9 menos 7, ¿no? Y sucesivamente. Y en todos los casos siempre es igual a 2. Entonces, sí es una razón trigonométrica, o perdón, una razón aritmética es una progresión aritmética, donde su diferencia o su razón aritmética es igual a 2. ¿Ya? Entonces, esa sería la razón aritmética. El primer término A1 va a ser igual a 1. Y bueno, podría obtener fácilmente acá
algo que si bien no había reflejado, y aquí lo voy a hacer como fórmula. A partir de esto, entonces, de esta deducción, puedo decir que el término enésimo, básicamente, el término enésimo a n va a ser igual a esta expresión, que en este caso sería el primer término a1 más n menos 1 por la diferencia. ¿Bien? Estito, por favor, que lo puedo tomar como una primera fórmula. El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón o por la diferencia, ¿no? Entonces aquí definimos los elementos de esta primera. Entonces, por ejemplo, acá, ejemplo de esta progresión aritmétrica, hallar. Aquí podríamos completar este problema, decir, hallar el término 23. ¿Ya? Bueno, primero hemos verificado que esto sea una progresión justamente aritmética, ¿no? Viendo de que la razón de cambio es constante y es igual a 2 y se suma. Entonces, determino el primer término a 1, ahora determinaría el término 23. De esta forma sería el término A número 23. Tendría que ser igual a, aplicando esta fórmula, el primer término que viene a ser 1 más n menos 1, n es 23, menos 1, todo por la diferencia que en este caso es igual a 2. Para nuestro caso directamente sería el resultado 23 menos 1 es 20, 22. 22 por 2 sería 44. 44 más 1 me va a dar 45. Entonces, de esta forma podría obtener el término enésimo que nosotros requiramos. La otra opción es irle sumando otra vez 2, más 2, más 2, más 2, más 2 y luego contar cuál es el término número 23. Obviamente no es el camino adecuado porque si tuviéramos que hallar el término 1000, posiblemente no lo podría determinar así, nos llevaría mucho tiempo hacer esa forma. Entonces, esta es la manera adecuada de obtener el término enésimo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que viene a ser una progresión aritmética. Bien. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Acá. Me dice lo siguiente. Dice que el sexto terminó en una progresión aritmética es 23. El décimo terminó es 39. ¿Cuáles son los 8 primeros términos? ¿Ya? Bien, entonces para este ejemplo, directamente podría ser lo siguiente. Vamos a poner acá
el primer término me dice que es 23, o perdón, el sexto término es 23 y el décimo término es 39. Entonces voy a poner de la siguiente forma. Mi progresión aritmética viene de la siguiente forma. El primer término no lo conocemos. Voy a decir que esto es igual a 1, coma, ya, voy a saltarme los demás términos y llegamos al término 6, que sí lo conocemos, ¿no? El término sexto lo conocemos y también conocería el término 10, ¿ya? Que es lo que conozco. Entonces, de acá, como datos, básicamente, A6 es igual a 23 y A10 es igual a 39. Bien. Con estos datos, entonces, ¿qué puedo hacer? Recordamos esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que sería la esencial para el caso de progresiones aritméticas. En el caso de progresiones aritméticas, conozco que el término enésimo es igual a este valor. Lo primero que tengo que hacer es, voy a plantear justamente todo esto en función del primer término. Entonces, el término 6 lo voy a expresar en función del primer término, ¿ya? Haciendo esta relación. Entonces, de aquí tendría mi primera ecuación. Básicamente va a ser el término 6 sería el término A1, ¿ya? Más, va a ser más n menos 1, que tampoco conocemos, aunque en este caso sí podría conocer, ¿no? Es el término sexto, ¿no? Entonces, el término sexto menos 1, todo por d, que no conozco tampoco ese valor. Esto es igual a qué? Al número 23. De la misma forma voy a hacer para el término 10. El término 10 va a ser el primer término más el número 10, término 10 menos 1 por d, y esto va a ser igual a 39. Entonces, bien, de aquí tengo dos ecuaciones, ¿no? Puedo ordenar mejor las ecuaciones. Esto sería básicamente A1 más 6 menos 1, 5. 5D igual a 23. Y esta ecuación también la puedo ordenar. Básicamente sería A1 más 10 menos 1, 9D igual a 39. Y bueno, tengo ya un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que directamente lo podemos resolver. Puedo restar esta ecuación menos esta ecuación, ¿ya? Restando la segunda ecuación menos la primera ecuación, ¿ya? Esto lo voy a poner así para que esté más claro. Esto sería la ecuación 2. Esta es la ecuación 1. Y aquí abajo vamos a hacer restando 1, o perdón, 2 menos 1, la ecuación. Tendríamos lo siguiente. Esto menos esto se va. 9 menos 5 me va a quedar 4D igual a 39 menos 23. Quedaría 16. Y de acá, básicamente, entonces puedo despejar D
me quedaría que la razón va a ser igual a 16 entre 4 igual a 4. O sea, la diferencia es 4. Asimismo, puedo hallar el primer término en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, en la primera, 5 por 4 sería 20. Va a restar 23 menos 20. Va a quedar 3, ¿no? 23 menos 20. Entonces, mi primer término a 1 vendría a ser igual a a 3, ¿ya? De estas, de esta ecuación, en cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Acá también lo mismo, 9 por 4, 36, vamos a restar acá y a 1 va a ser igual a 3. Ya tengo los datos, entonces de esta forma ahora sí puedo obtener los primeros 8 términos. Y en este caso sí me conviene hacer de la forma convencional, es decir, voy a tomar la progresión aritmética, entonces va a ser la siguiente. El primer término sería 3. Y para obtener el segundo término simplemente tengo que aumentarle 4. 3 más 4, 7. 7 más 4, 11. 11 más 4, 15. 15 más 4, 19. 19 más 4, 23. 23 más 4, 27. Y creo que ya hemos llegado a los 8 términos, ¿no? Tendría el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me faltaría 1, 27 más 4, 31. Entonces tengo 8 términos de la progresión aritmética y lo he obtenido de esta forma. ¿Ya? Pues como han podido ver, bastante sencillo trabajo con progresiones. Lo que sí tenemos que saber es esto, ¿no? Esta es la fórmula principal, el término enésimo con respecto al primer término y a la diferencia y al número de términos. Con estos datos, entonces voy a poder hallar cualquier apreciación. ¿Ya? Bien. Viendo ya lo que son progresiones aritméticas, una aplicación importante de lo que es una serie o una progresión aritmética es justamente la suma de términos de una progresión aritmética. ¿Ya? Esto, digamos, sería ya más una aplicación porque es lo que más nos interesa. Más que conocer exactamente el término, tal vez saber de toda esa serie cuál sería el resultado final, la suma. Y como se puede ver, obviamente es tedioso hacer una suma de todos esos términos uno por uno. Mucho más si estos términos, por ejemplo, tienen un valor muy grande. Entonces hacer la suma no va a ser posible. Inclusive si utilizan una calculadora convencional o hasta las de celular, básicamente si ustedes hacen una suma sucesiva de varios términos, creo que tiene un límite de hasta 20 sumas sucesivas, o sea, términos a la vez, que pues, luego tendría que apretar igual, otra vez empezar a hacer la suma, ¿no? Entonces, no es un proceso adecuado. Lo que sí tenemos que hacer, si sabemos que es una progresión aritmética, puedo yo obtener una fórmula para hallar la suma de una progresión aritmética. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a partir de acá. Nosotros recordamos, esta es nuestra progresión. Entonces sabemos que en una progresión aritmética básicamente los términos van de esta forma, ¿ya? Si lo sumara, tendría que hacer de la siguiente forma, ¿no? Primero voy a tomar acá esto, así. Bueno, en vez de tener la coma, lo que haría es acá sumar. ¿No? Básicamente haría la suma de esos términos. Podría también sumar estos resultados, es decir, A más
Y bueno, acá sumando tendríamos esto, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí estoy sumando, si tengo n términos, estaría sumando n veces el término A1, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo sumaría estos términos, 1 más d más d, o sea, todos tendría que ir sumando. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Y esto es un ejemplo que ha hecho, el desarrollo lo ha hecho Gauss, un niño, donde igual se le pedía sumar de la siguiente forma los 100 primeros números naturales, ¿no? Y obviamente todos han sumado uno a uno los números, pero lo que ha hecho Gauss ha sido tenía los números de esta forma. Básicamente lo que ha hecho ha sido ordenar esta sumatoria, y lo ordenamos, voy a hacer de esta forma, lo puedo ordenar de la siguiente manera, en forma opuesta, es decir, que aquí tendríamos A1 más n menos 1, n menos 1 d, luego más, este sería obviamente A1 más n menos 2 d, y así sucesivamente, ¿no? Estos valores, puntos suspensivos, hasta llegar a lo que viene a ser A1, en este caso, más D, y finalmente el término simplemente A1. ¿Ya? Esto, para que esté bien claro, lo voy a poner entre paréntesis. Este era un término, este era el segundo término, ¿no? Y lo propio acá, este va a ser todo un término, hasta acá. Este sería el otro término, hasta acá. Y lo propio, este sería un término, este sería el otro término, así. Entonces, lo que hacemos es, básicamente, si ordeno esta suma, es la misma de acá, pero lo he ordenado de forma diferente. Puedo sumar estos dos términos acá. Si yo sumara estas dos funciones, ¿cuál sería el resultado acá? Bueno, este más este, voy a tener 2 veces A1, y esto de acá, si se ve bien, n menos 1, con este, perdón, me va a quedar n menos 1 d, este con este, ¿no? Entonces va a quedar el siguiente resultado. 2 veces A1 más, y aquí esto simplemente va a quedar, que sería n menos 1 por d. Luego más, entonces este sería mi primer término. Ya, que estoy sumando aquí, ¿no? Este con este. Ahora voy a sumar este con este. Si sumamos acá, igual voy a tener lo mismo. Voy a tener 2 veces A1 más, y aquí, n menos 2, como aquí tengo una D, va a quedar n menos 1. N menos 1 por D. Sería este resultado. Y nos damos cuenta, básicamente, esto se va a repetir para todos los términos. Entonces tendríamos acá, esto va a ser igual a 2 veces A1
más n menos 1 por d. Y esa sería la suma. Entonces, básicamente podría decir que todos estos términos. Para terminar acá, esto podríamos simplificarlo. Y podríamos decir entonces de que la suma, voy a utilizar la letra S, de términos, bueno, estoy sumando 2, entonces 2 veces la suma, ¿listo? Va a ser igual a n veces este resultado, es decir, n veces por 2 veces A1 más n menos 1 por d. Y cerramos acá. Eso sería entonces lo que hemos hecho, ¿no? Estoy sumando estos dos. Esta es una suma, esta es otra suma. Si sumamos estos dos, tendría 2 veces. Entonces, por lo tanto, el resultado final de la suma de términos va a ser S. Directamente va a ser simplemente N dividido entre 2 y este es el resultado. Y esto vendría a ser entonces lo que es la suma de términos de una progresión aritmética.